más en El Toro por los Cuernos. Hoy vamos a hablar con nuestros invitados, no cabe duda que son, yo creo que fundamentales en el desarrollo de nuestra ciudad, en el desarrollo de nuestra comarca, en el desarrollo de Galicia, en el desarrollo de España. Son los empresarios. Sin ellos, desde luego, no se podría hacer nada. Porque es gente que invierte su dinero, que invierte su tiempo, que invierte su vida en crear y generar riqueza y crear y generar puestos de trabajo. Ahora se les llama emprendedores. Mira, yo, ¿qué quieren que les diga? A mí lo del nombre de empresarios es que me ha encantado siempre. Yo no sé si me viene de casa, pero desde luego me ha encantado y creo que es una gente muy comprometida con su ciudad y con todo, y sobre todo a veces son auténticos héroes, porque se enfrentan todos los días, señores, tienen que levantar persiana, caiga quien caiga, pase lo que pase, y además adelantar IVAs, y bueno, todas esas cosas que les voy a contar a ustedes. Entonces me van a permitir que les presente a mis invitados de esta noche. Cristóbal Dobarro. Cristóbal, presidente de COFER, Confederación de Empresarios de Ferrolterra. Eso es. Es así, ¿no? Ferrolterra, Eume y Ortegal. Y Ferrolterra, Eume y Ortegal. Un radio de... ¿Cuánta gente cogemos? ¿600.000 personas casi? No tanto, pero algo más de 200.000, sí. 200.000 personas. Bien. José Rilo. José Rilo, muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Acabáis de recibir un premio que ahora nos cuentas, tu padre, a la trayectoria empresarial por parte de... Sí, el premio lo acaba de recibir mi padre, a toda su trayectoria y bueno, y al camino que ha marcado, ¿no? Es que lleva seguir. Mucho tiempo con esto, ¿verdad? Lleva mucho tiempo. Para el año la empresa hace 50 años. Contra viento y marea. Contra todo. Y Pablo Rivera. Pablo, muchísimas gracias por estar aquí. Sí. Empresario también. Sí, 11 añitos llevamos con la empresa ya. 11 añitos, sí. ¿Y cómo van las cosas? Pues bien, la verdad es que la ventaja de haber nacido en crisis es que todo puede ir a mejor nada más. Eso es una buena historia, que para nosotros es fantástico. No, pero por eso, no ve lo que os digo, si es que hay que ser de una pasta muy especial para ser un empresario. Bueno, señores, vamos a ver, en primer lugar, ¿cómo veis? Bueno, yo casi quiero empezar por José, para hablar un poco pues, de ese premio a la trayectoria de tu padre, 50 años en la empresa. Y además, desde el 2003, me decías tú, habéis acometido el tema de los residuos y de todas estas, de la, ¿cómo se llama? Sí, la gestión de los residuos y el reciclaje. Es un tema muy problemático, porque, vamos, yo por lo que oigo, incluso nos vienen aquí a televisión y todo esto, gentes que incluso denuncian, protestan, porque no lo ven muy claro, es un tema que está lleno, dicen, de subvenciones, tú me explicas luego si es así, dicen, por eso yo quiero que yo voy a la fuente limpia, que nos lo expliques. ¿Cómo funciona una empresa de reciclaje en este momento? Bueno, nosotros llevamos pegados a la gestión del residuo desde el momento que en el 98 sale la legislación de medio ambiente, sí. Entonces pues mi padre empieza a ver cuál es el siguiente camino y en el 2003 fue la primera planta de reciclaje de residuos de construcción y demolición en Galicia. Y desde aquella, bueno, siempre hemos apostado por una valorización, siempre hemos apostado por poner en valor lo que en principio no vale, pues que es darle una siguiente vida, ahora mismo se le llama economía circular y bueno, siempre hemos ido por esa línea. Bien es cierto que ya de aquella era, el negocio era el vertedero autorizado, pero vertedero, y bueno, y hoy en día esa barrera nos acaba de romper, ¿no? Nosotros en lo que nosotros llevamos, pues lo que es el reciclaje, simplemente la reutilización de los áridos reciclados, pues cuesta mucho que se acepte el uso de esos materiales, que son perfectamente válidos y está más que comprobado, ¿no? Es un mundo de recorrido, es un mundo de futuro, es un mundo que tiene que avanzar, que no nos queda otra si queremos continuar con nuestro mundo, ¿no? Pero bueno, es un mundo que hay que romper muchas barreras, complicado. Lo comentábamos antes, en el 2003 era negocio futuro, estamos en el 2019, sigue siendo negocio futuro. Bueno, pues a ver si el presente llega en un momento y es una actividad que es eso. Es una actividad que hasta el día de hoy está tutelada un poco por la administración, es decir, recibís subvenciones, sin subvenciones no lo podríais hacer. ¿Cómo es ese tema? Nosotros en nuestro caso no recibimos subvención ninguna. ¿No recibís de nadie? No, nosotros
nosotros no recibimos subvenciones. Habrá otras actividades que sí las han llevado, ¿no? Pero bueno, tiene que ser el reciclaje tiene que ser sostenible, tiene que ser, no puede ser una actividad subvencionada. Eso es mi opinión, ¿no? A veces a alguna industria hará falta que le den un empujoncito, pero no tiene que ser. El día a día tienes que hacer de algo que no vale, hacer un material que valga y que se pueda reutilizar y que tenga un valor, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que es la reutilización de esos Sí. recursos, Sí. ¿tiene la Xunta paga algún precio por ello o no? No. Nada. No. Es decir, es una actividad totalmente privada, Sí. al margen de todo. 100%. Sí, 100%. Y en este momento que hay tanta problema o tanto interés por el medio ambiente, ¿no? y que yo lo vi por el tema de lo de la Plaza de España, de Armas, perdón, Sí. cuando decía, no, es que estos materiales tienen, ¿cómo se llama?, uralita, y entonces tienen amianto, y entonces que ahí, o sea, todo eso, me parece que fuisteis vosotros, ¿no? Los que Sí, os en la Plaza de organizasteis. Armas, bueno, eso es una rama de la empresa, Sí. que es Prosema, que en UTE con otra empresa, que es Civis y Prosema, pues se está ejecutando la obra, ¿no? Sí. No estoy ahí al 100%, yo no No. me encargo, eso no es cosa mía, pero bueno, sí que en el momento que se empieza a ejecutar la obra, lo primero que hay que hacer, en el momento que hay fibrocemento, es retirada la fibrocemento, cumpliendo con todo lo que tenga que cumplir. Ese fibrocemento se retiró y se hizo medioambientalmente, se fueron dando los pasos que se podían dar y que se había que dar, ¿no? Y nada más, y después lo que es el relleno sí que se han hecho con materiales reciclados. Con materiales reciclados. Sí. ¿Y el amianto que se lleva, a dónde se lleva todo eso? El amianto lo retiras, hay que retirarlo cumpliendo con las especificaciones, con todas las medidas oportunas, y una vez que está embalado y empaquetado se lleva pues a un vertedero autorizado. Sí. Un gestor autorizado, un vertedero autorizado, siguiendo los protocolos que marca la administración, lógicamente. Y aquí por alrededor de Ferrol tenemos en Somozas, En Somozas. a lo mejor es en donde está Sí, ese vertedero, uno ¿no? de ellos está en Somozas. Está sí. en Somozas. Mira, y aquí, por ejemplo, muchas veces tenemos, ya te digo, porque tú ya sabes lo que son las televisiones y lo que son los Sí. periódicos. Nos llega todo. De todo. De todo. Entonces hay muchas veces que la gente que está tan preocupada por esto te dice, no, es que cuando esos vertederos, cuando a lo mejor, que no sé si sois vosotros o quiénes son, o sea, porque hablan del Prestige, incluso se dice que hay en Somozas una serie de todavía residuos de aquel famoso Prestige, se dice que llueve, se dice que todo eso al llover se filtra, va a los ríos, nos comemos todo lo que no nos tenemos que comer y somos el índice de mayor número de cánceres de vejiga. Entonces llegamos ahí y entonces pregunto, ¿es eso cierto? ¿Es una leyenda urbana? Yo ¿Qué pasa? lo que hacen allí no lo sé, es decir, son empresas que no tienen nada que ver con nosotros. Sí que estoy seguro que la administración las tiene mejor controladas de todos los vertidos incontrolados que se producen, ¿no? La gente con el vertedero tiene que cumplir unos parámetros que la administración estoy seguro que los está vigilando y los está controlando. Después lo que hagan o dejen de hacer, mejor o peor, lo desconozco totalmente. Pero sí que por lo menos ese depósito está controlado. Hay otros depósitos que no ¿El están de Somozas? controlados. Sí. Sí, Los me depósitos que están en Somozas están controlados. Yo creo que es más problema los depósitos que no están controlados, los vertidos ilegales o incontrolados que hay por toda la comarca, que también producen lisiviados, también los hay. ¿Y cómo se pueden? Ahora ya abrimos el foco, ya dejamos a José que respire un poco. Y ahora ya abrimos el campo. ¿Y cómo es posible que existan vertederos incontrolados y que la Xunta no los cierre? Porque eso es lo que no entendemos, nadie. Delante de mi casa, en la carretera, bueno, bajando por la carretera, ahora cuando se hizo la autovía, ahí había a mano derecha, saliendo nada más que de Ferrol, una cosa que la retiraron, por cierto. Fueron años hasta que se clausuró aquel vertedero. Había lavadoras, secadoras, neumáticos, de vez en cuando ardía. Y pasaba, ¿cómo la administración es tan lenta a la hora de acometer cosas tan importantes, no? No sé. No sé. Bueno, lamentablemente la administración ojalá fuese más eficaz, ¿no? Es cierto que la administración está obligada a seguir un procedimiento, es decir, no puede actuar pues como una persona privada que toma una decisión y adelante, sino que tiene que tomar las decisiones
basándose en un procedimiento administrativo, y eso hace que cualquier decisión sea farragosa. Y si a eso le sumamos que muchas veces pues, no se cuentan con todos los medios que serían deseables, pues se llega a estas situaciones. Pero yo creo que también en gran parte se deben a una falta de cultura ecológica, de concienciación de todos los ciudadanos, que yo creo que sí se ha avanzado, ¿no? En ese sentido. No sé, sí. que trabaja en el sector lo que opina, pero yo creo que sí se ha avanzado, pero todavía nos queda mucho por avanzar. Yo creo que hace décadas sí que era muy habitual encontrarse por cualquier carretera en el rural, ¿verdad?, esos escombreras y depósitos y hoy en día sigue habiéndolos, pero ya no empieza a ser algo tan habitual, afortunadamente. Cuando hay un foco de vertido, cuando hay un sitio donde se depositan tal, se han limpiado, yo creo que todos los concellos de la comarca van limpiando sus vertederos incontrolados, pero es increíble en el poco tiempo cómo vuelve a depositarse. Hay una rutina, si en un punto se tira, se limpia, y al poco tiempo vuelve a aparecer y vuelve a haber ese foco ahí. Hay una parte de concienciación, otra parte de control y otra parte de eficacia, ¿no?, por parte de... Sí, el problema es que se juntan muchas cosas, desde que creo que particularmente a lo mejor cada uno de nosotros dice, bueno, tal, transportar una lavadora aquí o tal, no va a ser tampoco un problema, ¿no? Entonces, de la conciencia de que parece que lo nuestro tampoco es para tanto, pero muchos poquitos al final hacen mucho, y que la administración pues no tiene las manos atadas, pero sí es verdad que la parte burocrática para todo, para cualquier cosa, siempre es muy farragosa, y que bueno, pues que en los medios también que hay son los justos, ¿no? Y que muchas veces, yo creo que a nivel particular, nosotros tampoco hacemos que eso sea una prioridad, es decir, al final si tenemos un vertedero descontrolado y toda la ciudad, todo el pueblo está denunciando continuamente ese vertedero y tal, yo creo que como para todo, al final la unión hace la fuerza y si todos protestan, pues seguramente que tendrá un poquito más de prioridad, ¿no? Pero al final si administrativamente es complicado, si tampoco es una prioridad y si, bueno, más o menos la gente tampoco protesta, pues bueno, va bueno, quedando ahí, eso ¿no? que estás diciendo me viene a la mente ahora mismo que la propia administración también infringe, porque el puerto de Ferrol, sin ir más lejos, el puerto. Entonces yo paseo muchísimo por allí y entonces lunes, miércoles y viernes, martes, jueves y sábados entran esos cargueros con chatarra que normalmente, vamos, yo me imagino que sería ¿cómo se llama? Megasa, ¿no? Bueno, entonces, el descargo de la chatarra, la descarga de la chatarra es algo tan increíble que de repente empieza una especie de nube como color, se empieza a descargar en los propios muelles sin ningún tipo de... Porque además esto yo no entiendo por qué no se descarga ya en el muelle, en el puerto exterior, que para eso... Pues no, en pleno centro de Ferrol, en pleno muelle, se están descargando montañas enormes, que es una pena no tener aquí las fotos, pero si puedo las meto, montañas enormes de todo eso, que además incluso dicen los medioambientalistas que tienen elementos radioactivos, porque son elementos que vienen todos de, pues a lo mejor, yo qué sé, del telón, antiguo telón de acero, nos los traen aquí nos los comemos, pero es que la descarga de todo ese material, que además pone las ventanas asquerosas, de una especie de color amarillo y rojizo y tal, pues eso lo está haciendo en el propio muelle de Ferrol. Y eso se está haciendo delante de todas las autoridades. A mí me han dicho que se ha denunciado al Seprona, pero que el Seprona ha dicho que donde hay patrón no manda marinero y que miran para otro lado. ¿Es eso posible? No sé, yo seguramente... Incluso me han dicho otra cosa, muchísimo peor, fijaros, si cogemos el toro por los cuernos. Me han dicho, bueno, es que ¿sabes lo que pasa? Que como subvencionan hacen la fiesta de la parrocheira algunos, pues entonces está todo el mundo del muelle, la asociación de vecinos calladita porque no les interesa para que les monte el toldo a la parrocheira. Digo yo, pero esto es el colmo. O sea que esto ya es casi, no sé cómo lo veis vosotros, porque a mí me preocupa muchísimo eso, ¿eh? Bueno, lo cierto es que el puerto tiene un plan de contingencias donde se prevén todo ese tipo de incidencias, y otra cosa es que en la práctica se puedan relajar, ¿no?, los términos, pues por agilidad o rapidez, o no se cumplan todos los requisitos medioambientales, pero ahí evidentemente en nuestro país la acción medioambiental es una acción pública y cualquier ciudadano puede solicitar información a las autoridades ambientales
sobre cualquier instalación. Una denuncia Sí, sí. perfectamente en el juzgado de Ferrol. O sea, que eso cualquier persona que esté preocupada, que vaya a los juzgados. Yo siempre animo, cualquier persona que esté preocupada, en vez de hablar mucho, ir al juzgado. Yo creo que es un problema bastante que aquí pasa mucho, en España en general. Yo creo que muchas veces protestamos, pero luego al final a la hora de tomar una decisión pues no presentamos una denuncia o no dejamos por escrito que hay una irregularidad, ¿no? ¿Verdad? Sí, y yo creo que al final, incluso para una empresa, si vas a presentar una protesta o estás haciendo una compra y hay algún problema, al final que dejes tu protesta o tu queja o lo que sea, yo creo que al final que es positivo para el que compra y para el que vende. Yo creo que también, o sea, que pueden ir perfectamente al juzgado, la persona que crea que ese tipo de problemas... No solo al juzgado, sino a Medio Ambiente, a la Xunta de Galicia, y Medio Ambiente tiene que colaborar con ellos, darles información, y en su caso el puerto también. Todas las autoridades en relación con los temas medioambientales tienen que facilitar la información a cualquier interesado. Porque, claro, eso, el tema medioambiental es fundamental. Y lo único que aquí ha roto ¿cómo se llama? La cosa esta de impacto medioambiental. Declaración. La declaración de impacto medioambiental. Alucinamos también, porque aquí en Ferrol se alucina en muchas cosas, ha sido la planta de gas, señores, que no está sin licencia, sin declaración medioambiental. Increíble, sí, pero cierto. Bueno, pero ahora os quiero yo felicitar por una cosa. A ver, porque creo que merecéis, porque os habéis movido, vosotros, mucha gente en la ciudad, y al fin un tema que iba a ser escandaloso, creo que se está solucionando. Siemens y la oficina técnica esa que pretendía instalarse en Santiago en vez de en Ferrol, a raíz de lo de los astilleros. Contarme un poquito cómo fue la cosa. Bueno, se firma un acuerdo entre Siemens y Navantia para desarrollar toda la parte de nuevas tecnologías del proyecto de las nuevas fragatas F-110 y en concreto lo que se llama el gemelo digital de las fragatas, es decir, bueno, Pablo sabe mucho más de esto, pero es como una simulación digital de toda la realidad del buque, de manera que se puedan hacer todo tipo de simulaciones, incluso previsiones de lo que le pueda suceder al buque real sobre la base de su gemelo digital, y esto es una nueva tecnología derivada de toda la implantación de la industria 4.0, y una de las partes de ese acuerdo era la creación de un centro de excelencia del naval, precisamente para el desarrollo de todas estas tecnologías, y en principio estaba previsto que ese centro se instalase en Santiago. Y bueno, evidentemente yo creo que todos los agentes, instituciones de la comarca, pues hemos reivindicado que entendíamos que precisamente en la apuesta que se está haciendo por parte de todos, por la industria 4.0, por la propia Navantia, por la administración, por las empresas, de subir a ese carro de la innovación, pues que precisamente necesitábamos que ese centro de excelencia, por supuesto, estuviera en Ferrol, y si no era así, pues que era una muy mala manera de empezar con el programa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí todas las fuerzas, tanto políticas como sociales, como institucionales, fuimos totalmente unánimes, todos alzamos la voz en el mismo sentido, y creo que eso es lo que nos ha permitido pues ser capaces de que se rectificase esa decisión y finalmente vaya a estar en Ferrol. Bien, como y eso ya es seguro. O sea, parece de que momento sí. Tenemos riesgo. No, por lo comentado parece ser que sí, que ya está, que se aceptaron, que he tomado la decisión de cambiar la decisión y montarlo aquí. Sí. Oye, una pregunta, ¿y cómo decidieron ese disparate? A ver, ¿qué pasa? ¿La Xunta tuvo algo que ver? ¿Navantia le colaron el gol? Pero es que esos son auténticos disparates. O sea, ¿cómo se puede siquiera leer eso en el periódico? La explicación parece ser porque Siemens tenía ya una instalación o un centro de trabajo en Santiago y quería aprovecharlo para utilizar esas instalaciones para establecer allí el centro. Pero bueno, lógicamente todos entendíamos que carecía de sentido, porque al final precisamente lo que estamos luchando todas las instituciones de la comarca es porque lo que se quede en Ferrol no sea solo el cortar la chapa y el acero, que también, sino que quede el valor añadido, el conocimiento derivado de unos proyectos como son las fragatas F-110 de última tecnología,
que suponen un salto muy importante para la industria española y tiene que ser un salto muy importante para Ferrol también. Fundamental. Y al fin, ¿hay sitio? Ya se sabe dónde es, porque se hablaba del CIS, que parece ser que se le había propuesto a la Xunta había dicho que sí, o que incluso había algunas posibilidades más en algún, no sé si a lo mejor en la propia Navantia, o ¿sabéis algo de esto? ¿O de momento no? Habían comentado que en el tema del CIS que que habían solicitado, se habían ofrecido el CIS para esto, y parece ser que sí que va a ser la ubicación. Realmente es donde más sentido tiene, porque allí en el CIS, aparte de, hay mucho conocimiento, porque la gente que está allí tiene mucha experiencia en temas de realidad aumentada, realidad virtual, etcétera, ¿no? Tienen una cueva de 3D para esto, ¿no? Tienen mucho espacio, realmente, porque son unos edificios que están ahora mismo infrautilizados, porque hay muy poco personal. Pues bueno, yo creo que las instalaciones son fantásticas ahora mismo. Además, ahora tienen ya conexión a internet de verdad. Están conectados al mundo. Ya está funcionando. Sí, quiero decir, ya es un sitio pues, muy razonable para hacerlo allí, ¿no? Y aparte, bueno, creo que es fantástico porque aparte estás muy cerquita de los astilleros. Sí. En comparación con Santiago, pues oye, con todos mis respetos, ¿no? Pero para este caso en concreto, es que no tiene sentido ninguno. Pero por lo que tenemos que luchar ahora, Pepa, una vez que hemos conseguido que el centro vaya a estar en Ferrol, lo que tenemos que conseguir ahora es cuál va a ser el contenido de ese centro. Porque hemos visto ya otros ejemplos de centros de innovación o centros asociados a determinadas industrias que al final son lo que se llaman chiringuitos, ¿no? Que es un nombre bonito, con una o dos personas que trabajan allí, pero que el valor añadido que generan es mínimo. Entonces, aquí partimos de una base sólida e importante, que es la alianza entre Siemens y Navantia, lo cual asegura que ese centro va a tener un contenido, pero creemos que alrededor de este centro de excelencia puede generarse todavía mucho más contenido y puede atraerse a muchas más empresas de conocimiento que puedan querer venir a la zona por toda esta iniciativa que se va a generar en torno a este gran proyecto. Y entonces, ¿qué sería el ideal, por ejemplo? Porque aquí los medios de comunicación también tenemos que estar un poco informando a la ciudad, informando a los empresarios, informando, para que la gente luego no diga, anda, ¿cómo es que no me enteré? No, es que aparte de los periódicos, que mucho cuidado, los periódicos dicen muchas veces las cosas que les convienen, y aquí no tenemos, desgraciadamente, ningún periódico que se parta la cara por Ferrol. Aquí se parte la cara por La Coruña. Y en cambio, Ferrol, nada. Por lo tanto, yo creo que es fundamental eso. ¿Cómo lo verías tú? ¿En qué tipo de empresas serían? O sea, esto empieza a funcionar como oficina de Siemens Navantia, y eso, ¿qué más puede tener? Que era lo que estabas explicando tú, pero concretando un poco. Bueno, Pablo nos podrá explicar mucho mejor que yo todo lo que son las tecnologías ligadas a la industria 4.0, pero hay una serie de empresas innovadoras, incluso empresas multinacionales, tractoras a nivel internacional, que sería maravilloso que pudiesen venir a Ferrol y de un modo u otro participar y generar aquí un ecosistema de conocimiento que desarrolle no ya el proyecto de las fragatas F-110, sino el futuro de nuestra industria, que tiene que ser una industria inteligente. ¿Y cómo es eso? Primero, ¿qué es el astillero 4.0? Bueno, la verdad es que al final es... ¿Qué es el 4.0? Bueno, lo que quiere es pues, como un salto más en lo que es el desarrollo industrial, ¿no? Pues, lo que era el astillero un poco hasta ahora, ¿no? Y al final, el ejemplo claro que comentaba Cristóbal antes del tema del gemelo digital, lo que se pretende con ese gemelo digital es tener pues, una realidad virtual de lo que sería la fragata, para poder, en virtual, saber pues, qué comportamiento tendría la fragata pues, en un determinado aspecto, con temporal, con un ataque, con un problema que tenga, el mantenimiento, cómo se puede hacer el mantenimiento, si hay que hacer cambios en la fragata a nivel físico para reparar cualquier problema, pues hacerlo en el modelo digital para comprobar y pues, oye, pues si queremos poner aquí un nuevo puente, pues por dónde pasan los tubos, por dónde pasa, pues poder desmontar, digamos, la fragata virtualmente para tú poder hacer todo ese trabajo, ¿no? Entonces, una de las partes del contrato que tienen para hacer las fragatas, las F-110, es entregar la parte física y entregar esa parte virtual. Eso es parte del contrato, no es una cosa que sea pues un poco por quedar bien, ¿no? Es parte del contrato, ¿no? Entonces, ¿qué trae alrededor todo eso? Pues alrededor trae un montón de empresas que son especialistas en realidad virtual, en realidad aumentada, diseñadores, programadores, ingenieros, pues bueno, hace falta tanta gente para eso como para desarrollar después físicamente lo que es la fragata, ¿no? Entonces, todo ese conocimiento, realmente hay muchas empresas que habitualmente pues, están ubicadas muchas veces en Madrid, Barcelona, grandes ciudades, ¿no? Cuando es mucho más barato, mucho más económico y mucho más eficiente, sobre todo en este caso, hacerlo en un sitio como Ferrol, ¿no? Que Ferrol tiene
por mucho que nos empeñemos muchas veces en Ferrol en poner todas las pegas que hay, es un sitio fantástico para venir a trabajar aquí, ¿no? De hecho, mucha gente que viene a trabajar de fuera, al final son ellos los que los comentan, ¿no? Que joder, pues, hay un montón de posibilidades de hacer cosas aquí, Sí. que evidentemente, pues Navantia, bueno, a nadie se le escapa que es una industria tractora total, ¿no? Porque, por el tamaño que tiene, ¿no? Pero bueno, que hay un montón de cosas para hacer, ¿no? Y sobre todo, gente que se dedica a todo este tema de nuevas tecnologías, programadores, diseñadores, etcétera, tal, que al final te da igual donde estés, físicamente ubicado. Al final tú programas en tu casa desde un ordenador y te da igual que estés en tu casa que estés en una oficina, en cualquier sitio, ¿no? Creo que la gente aquí se podría montar más económico, la gente tendría una mejor calidad de vida, trabajadores me refiero, tendrían mejor calidad de vida, desde luego. y al final tenemos aquí todas las facilidades del mundo, no Y estamos luego- alejados en mucho menos Y de encima nada. tenemos el complemento indispensable de la universidad, La universidad, los que está astilleros, formando sí. a los chicos en todo este tipo de historias, y los astilleros, y yo yo tengo un sueño. Ujú. Y a mí, lo repito y lo repito y lo repito, yo creo que a fuerza de repetirlo, algún día voy a decir, ya no es un sueño, ya es verdad. Y es el conseguir que lo mismo que tenemos nuestra maravillosa Navantia, con toda la Marina de Guerra y todo esto, y nuestro arsenal, y ahora se está potenciando el tema de infantería marina, bueno, parece que ya salimos un poco del túnel, vamos empezando bien a ver cosas. Yo creo que sería fabuloso poder hacer en esta ría maravillosa nuestra, que es totalmente un privilegio, lo que sería una especie de astillero para que vinieran aquí la marina, la marina deportiva, o sea, los barcos, en vez de marcharse a otro lado, que dejaran sus barcos aquí en Ferrol y poder hacer aquí, pues todo lo que sería con una marina seca, con unos... sobre la reparación y un puerto deportivo, pero no simplemente para que vinieran y para que se fueran, sino para que dejando aquí sus barcos, todo lo que es la Europa del Norte, porque es el primer puerto con el que ellos se tocan. Luego ya se irán a Marbella, y luego ya se irán a Palma, y luego ya se irán a Formentera. Pero de momento que no se marchen fuera de España, que dejaran sus barcos aquí. Y eso generaría una corriente impresionante, porque eso siempre, el turismo de vela es un turismo muy caro y entonces de un muy buen nivel económico. Yo creo que sería muy bueno para la ciudad. Eso también podría colaborar, esa especie de oficina maravillosa 4.0 para de alguna manera conseguir ese centro de reparaciones y de albergue de la Marina Deportiva Europea. Yo creo que sí, que al final, si tú consigues aplicar esto, de Astillero 4.0, a algo tan grande como puede ser las fragatas o tal, todo lo demás que venga a partir de ahí es como la Fórmula 1. Tú al final tienes un coche de Fórmula 1, trabajas para el coche de Fórmula 1 para conseguir rendimientos, reglajes, etcétera, para los coches de calle, ¿no? Pues esto es un poco igual, ¿no? Si al final consigues trabajar a ese nivel, hacer lo mismo para todo lo demás, te da igual que sea un megayate de un jeque árabe, claro, que cualquier otra cosa. Al final, y tenemos un sitio naturalmente... ¿Y por qué no tiramos desde Cofer, oye, Cristóbal, de ese tema que yo veo que hay ahora mismo? Lo tienes en Vigo, lo tienes en Villagarcía, lo tienes hasta en Sanjenjo, lo tienes en todas partes. ¿Por qué no Puerto Deportivo en Ferrol? Si sería posible perfectamente, porque aunque es un puerto de interés general, es un puerto del Estado, pero otros puertos de interés general también tienen el complemento que depende de la autonomía, precisamente de ese tipo de industria. Oye, con la maravillosa mano de obra que tenemos aquí con los astilleros, es que eso le pasó a La Rochelle, que es un puerto francés, en el que precisamente tenía el problema que nosotros tuvimos con nuestros astilleros, se han reciclado y en este momento es la primera industria francesa del tema de puertos deportivos. ¿Por qué no tiráis por ahí? Hombre, nosotros... Que no os he visto nada. Vamos a ver. Nada de eso, nada de eso. Sí que, a ver. La Marina Deportiva es una opción, evidentemente. Yo, desde luego, lo que no quiero es dar por enterrado a Navantia. No, perdón, espera, no, déjame que te haga un inciso. Los astilleros de La Rochelle tuvieron que cambiar porque tuvieron que cambiar de actividad. Sí, esto no. Nuestro astillero es uno de los astilleros punteros a nivel mundial en la construcción naval militar. Sí. Entonces, sí es cierto que tenemos instalaciones en la ría, por ejemplo, Navantia en Fene, que no están ocupadas al 100%. Ahora se están desarrollando proyectos de eólica marina, pero sí que posiblemente serían compatibles con otros usos. Y, lógicamente, tenemos que ir dando pasos para conseguir
que se saque todo el partido a esas instalaciones. Pero como sabemos, hasta hace muy poco tiempo esas instalaciones estaban sujetas a un veto que implicaba que no se podían dedicar a determinados usos. El veto ya por se eso, fue, pero quiero decir, desde que se levantó el veto, lo cierto es que se están llevando a cabo proyectos de eólica marina, que es un sector también muy importante y muy interesante, y pienso que tenemos que seguir apostando también por este sector. Ahora parece ser que van a empezar a venir transatlánticos a reparar a Navantia. Sí. Creo que también es una buenísima noticia. Es otro sector muy importante en el que creo que también tenemos que apostar por él. La náutica deportiva, por supuesto también, por supuesto que eso es algo que ya hemos dicho en reiteradas ocasiones. Tenemos que tener un puerto deportivo en condiciones en Ferrol, sobre todo en instalaciones que no tenemos. Mira, Cristóbal, pero yo creo que todos los servicios que hay ligados a esa náutica ese puerto lo tenemos hecho, ya está, y es el puerto carbonero. O sea, el puerto, toda esa ensenada, yo no me refería nunca a Navantia, por Dios. Navantia o sea, vamos a hablar en Platastano y Bazán, que se queden como están, que están funcionando bastante bien. No, me refiero a la zona de La Malata. Ahí tenemos un puerto carbonero que se ha hecho, que se ha construido, que lógicamente está fuera ya, en el puerto exterior. Y todas esas instalaciones, con esos maravilla, porque es un puerto hecho, eso es donde yo creo, porque además estaría en el centro de la ciudad. Eso, aprovechando el puerto, ahí es en donde yo digo que debía de estar ese astillero de marina, para marina deportiva. Pues está hecho. Lo único que tiene que decir la Xunta es, hágase. En vez de aquel que decía, expropíese, ¿no? Chávez. No, hágase. Y si dice hágase, se hace, ¿eh? Vamos a ver, no hay duda de que el sector de la náutica de recreos es muy interesante, pero lógicamente ahora mismo el muelle carbonero se está utilizando, porque es donde se están acopiando, cargando y descargando palas de eólica, sí, pero no como muelle carbonero. De Siemens Gamesa. Entonces, evidentemente lo que tenemos que hacer es compatibilizar todos los usos. Intentar, no vaya a ser que ahora porque vayamos a traer un muelle perdamos otro activo empresarial de la zona, ¿no? Lógicamente claro que no. Tenemos que hacer que todos los usos sean compatibles, pero está claro que cualquier sector que pueda traer riqueza a la zona va a ser apoyada por los empresarios, y el del náutico de recreo es uno de ellos. Bueno, José creo que nos puede hablar del náutico de recreo. José, no, a ver, cuéntanos. ¿Cómo ves el tema aquí en Ferrol? A ver. Yo el tema de navegar y a vela es mi hobby. Entonces eso todo, y a mí me parecería fantástico que en la ría de Ferrol se hiciera algún proyecto de esto. Es algo que también va a más, cada vez se navega más. En Ares está funcionando bastante bien, en Sada también está bastante. ¿Por qué no aquí en Ferrol? ¿Cómo? Yo ahí ya no lo sé. yo me dedico a las máquinas, cómo tienen que hacerlo. Oye, pero a lo mejor era oye, pues a lo mejor te estoy dando también una derivada para tu empresa, chico. Yo creo que, yo siempre pienso que tengo que otro para el grupo, lo que es mi trabajo. Claro, otro para el grupo. Yo creo que hay que separar lo que es el trabajo y lo que es mi hobby. Oye, pero si lo puedes coordinar, si puedes conjugar los dos, también. Deja de ser tu hobby, ya pasa a ser tu trabajo. No sé, ojalá algún día aquí en Ferrol, yo navego mucho en Ferrol y en todas las rías gallegas, y ojalá un día aquí hubiera más velas navegando. Claro, lo estamos consiguiendo con el surf. En este momento, fijaros, el surf no cabe duda que ahora mismo, gracias al Pantin Classic, es un referente mundial. Formamos parte del campeonato del mundo y tal. Y tenemos, porque por eso nace Ferrol. Ferrol nace Ferrol se engrandece y se convierte en un milagro gracias a su ría. Nuestra ría es absolutamente única. Entonces hay que sacarle todo el potencial maravilloso que tiene. Y yo creo que hay veces que estamos un pelín despistados, ¿verdad? Con eso. Y dices, oye, pero es que seamos conscientes de que vivimos en un enclave natural absolutamente único. Es un milagro. Y gracias a eso hemos tenido lo que hemos tenido. Somos los astilleros que somos, y es Ferrol lo que es. Oye, si esto se puede engrandecer por todos lados, también por parte de la ría. 1000 familias vivían de la ría, del marisqueo. Ahora se está volviendo a recuperar todo eso, gracias a Dios. Y también se puede vivir de eso. Sí, desde luego que en muchos sitios es
una actividad, una actividad Principal, empresarial sí. importante, lógicamente. Porque da mucho dinero, porque Eso. es muy cara. Mueve, yo creo que es más el movimiento que, hombre, tener un barco es caro. Claro, claro. Entonces, y mantenerlo es una actividad comercial más, es una actividad que genera una estructura y genera un mercado, por supuesto. Yo creo que cualquier actividad que al Cualquier final cosa. consigas traer gente a Ferrol. Bueno, en este Porque momento, la ¿cómo gente, estamos? la gente que viene, yo creo que se va mejor que cuando vino. No se quiere con marchar, mejor idea. ¿verdad? Claro, entonces, pues bueno, yo creo que rompe un poco con el tópico de que Ferrol es terrible y vamos a morir todos y tal, ¿no? Y cuando la gente que viene al final se va con una mejor idea de cuando vino, pues bueno, pues yo creo que al final dice bastante también de aquí de la Oye, zona, ¿no? había una cosa que decían, a Ferrol se viene llorando y se va llorando uno, Sí. y se va llorando uno. Oye, es que es una ciudad ideal, es una ciudad que Ya. en este momento, bueno, nos falta, sí, vamos a hablar ahora también de eso, del ferrocarril, pero bueno, ahora vamos. Pero digo yo que tema. Ferrol es una ciudad que en este momento es que si tú lo analizas, tiene, por un lado, es la más barata de Galicia para la cuestión de viviendas, de tal, porque es verdad, desgraciadamente, pero o por suerte o por desgracia. Luego, como nos han dejado abandonados de la mano de Dios desde siempre, porque desde que la Xunta es Xunta, aquí no nos han mirado para nada. Eso es real, lo saben todos ustedes y lo sabéis también vosotros. No nos han echado una mano para nada. Pero eso tiene una ventaja, que conservamos nuestro patrimonio natural fantástico, porque playas como San Jorge, como Doniños, como Covas, como Santa Comba, como Ponzos, como Valdoviño, eso se sigue conservando bastante bien. Uno mira hacia abajo y empieza a llorar de pena, porque Sanjejo, fijaros cómo lo han convertido, pobriño mío, y toda la zona esa de las Rías Bajas está absolutamente feísmo puro y duro. Mantenemos la belleza natural y mantenemos, oye, una ciudad de ahora mismo, vamos a dejarlo en 70.000, que podemos llegar a los 90 o 100.000 habitantes, ciudad ideal, al lado de La Coruña, y cabecera de comarca, con una riqueza impresionante, con unos servicios sanitarios fenomenales. Nos falta ese contacto con el ferrocarril nada más, el conseguir un tren competitivo, ¿no veis? Pero verdad que es una maravilla. Pero todo lo demás. Lo tenemos todo. Es que si vamos a tener además un buen tren. Para ya. tener autopista hubo que tirar el barco contra las vías, pues para tener el tren a ver qué hay que hacer. ¿Qué pasa con el Siguiente, tema del ya, por ferrocarril? siguiente. Que es un tema muy complejo. Pues Esto es un problema. Yo creo que Nosotros es un llevamos ya tiempo reivindicando el tema de la conexión Tiempo A. con La Coruña, pero no solo con La Coruña, sino con todo el sistema ferroviario nacional. En este sentido, queremos decir que en los últimos proyectos o informes de lo que es el eje europeo de ferrocarril costero, aparece Ferrol conectado a ese eje. No me digas. Aparece Ferrol conectado a ese eje, lo cual ya es una buena noticia. Pero eso no quiere decir que ya esté decidido cómo va a ser el proyecto, cómo va a ser el trazado. Desde luego nosotros lo que hemos trasladado es que lo que se proponía inicialmente, que era la obra del bypass de Betanzos para cortar el actual trayecto de Ferrol a La Coruña, no es suficiente, porque lo que necesitamos es un nuevo trazado y un trazado que permita ponerse de Ferrol a La Coruña y en consecuencia conectarse con el sistema ferroviario en un tiempo razonable, y un tiempo razonable es media hora, porque es un tiempo equiparable al que tiene pues el transporte en un vehículo privado, ¿no?, a través de la autopista. Y a su vez tienen que ser una infraestructura que prevea la posibilidad de que circulen por ella convoyes de transporte de mercancías que vengan del puerto, porque si tenemos un puerto maravilloso, con una terminal de contenedores maravillosa y con una conexión ferroviaria buena, pero si luego la red ferroviaria no permite que los convoyes puedan circular por ella, pues mal vamos, ¿no? Con lo cual, este es un tema que llevamos reivindicando desde hace tiempo. COFER, a través de la Confederación de Empresarios de La Coruña, está dentro de la alianza que hay entre todos los empresarios del noroeste de España para reivindicar el tema de las infraestructuras en el noroeste, y a su vez pues hemos mantenido reuniones con las distintas administraciones, desde las locales a la autonómica, para reivindicar cuál tiene que ser el papel de Ferrol y tener claro que esa infraestructura es imprescindible. Y vamos más allá, ya no solo esa conexión, sino que también sería importante una conexión
del suelo industrial de Ferrol, del polígono Río do Pozo, pero también de los posibles futuros polígonos de Mandía y Leixa, con la red ferroviaria para que el transporte de mercancías desde esos polígonos, que podrían ser plataforma logística de esa terminal de contenedores, pueda tener salida al resto de España y hacia Europa también, hacia el norte. Por eso ese desarrollo de las infraestructuras para nosotros es estratégico y llevamos porque es que ahí yo trabajando veo dos vías, ¿no?, de comunicación, partiendo de Ferrol. Una, hacia La Coruña, que es lo que decimos, que sería enganchar, además, nada menos que el AVE y el Alvia, y todo aquel famoso eje atlántico del que nos dejaron descolgados de una manera vergonzosa, porque el eje atlántico primero iba a ser Ferrol-Faro, acordaros, Faro en Portugal, luego se quedó en Ferrol-Vigo, y un buen día dije yo, anda, se ha culminado, leo en el periódico, encantada la Xunta porque ha culminado el eje atlántico. Digo yo, ¿qué? Y me dice, sí, dice el periódico, sí, La Coruña, Vigo. Digo yo, toma. O sea, nos sacaron, pero así, de golpe y porrazo. Entonces, eso es una conexión fundamental. Y la otra conexión hacia la meseta es vía Lugo. Ferrol, Lugo, Lugo-Monforte, Monforte, Sí, Europa. es que hay... Ferrol-Lugo es la otra conexión. Son dos conexiones distintas. Uno de los debates fuertes que está habiendo en torno a ese trazado del ferrocarril es precisamente si el ferrocarril va a ir a través de Monforte, como venía siendo, y después desdoblarse, o la otra opción es que entre por el sur, a través de Orense, y desde Orense vaya hacia Vigo, y otro ramal vaya hacia el norte. Hacia Lugo. No, hacia La Coruña, hacia el norte. Pero hacia La Coruña ya va. O sea, desde Orense en este momento, Orense, La Coruña está conectada. Está conectada por el Alvia, va por ahí. Pero ahora yo leí que el Consejo de Ministros parece ser que aprobaron, que era la conexión Orense-Lugo. Orense-Lugo, para que el Alvia llegue a Lugo. Y yo me ilusioné, porque dije yo, hombre, no va a quedar en Lugo. Si es Orense-Lugo, Lugo-Ferrol. Entonces ya es nuestra salida y pero enganchar con eso. No está claro cómo va a ser todavía el trazado. Nada. No está claro cómo va a ser el trazado, porque ahí hay una lucha entre el norte y el sur de Galicia para si la entrada se va a hacer por Monforte o por Orense. Entonces, eso es un poco clave, porque, claro, al final a nosotros ¿Qué nos vendría mejor? Pues que entrase por Monforte. Por Monforte-Lugo. Sí, exacto. Monforte-Lugo. Y ahí, ¿quiénes son las fuerzas que están tirando? Unos, otros, que quiere uno, que quiere otro. Contarnos esta historia, que es así muy entretenida. Bueno, pues ahí, lógicamente, cada uno tira hacia sus propios intereses, ¿no? Lo que quiere... Por ejemplo, ¿el PP qué dice? Porque el PP hasta ahora ha tenido en sus manos Fomento. Mayoría absoluta con Mariano Rajoy, y de mayoría absoluta y ministra de Fomento Ana Pastor. Y luego mayoría no absoluta, hasta que luego pasó lo que pasó y este señor lleva un par de años. Pero hasta ahora, por eso pregunto, ¿quién tira de qué? ¿Qué partido? Más que partidos, yo hablaría de intereses territoriales. No es cuestión de un partido o de otro. Ninguno de los dos partidos se ha decantado, de los dos principales partidos se ha decantado por una u otra opción. ¿Qué sucede? Que pues, el sur de Galicia quiere que el AVE entre por el sur y que digamos que luego haya un ramal que vaya hacia el norte, y el norte quiere que entre por Monforte y que haya dos ramales, ¿no? Que no tengamos que pasar casi por Vigo para venir a La Coruña. Que vaya más directo, que sería lo lógico, ¿verdad? Entonces, sí, sería más bien lógico. Lógicamente nosotros no somos técnicos ni podemos valorar las distintas opciones, pero lo que sí tenemos claro es que no parece muy lógica esa opción, ¿no? Y bueno, parece que la opción que va ganando más fuerza es la de Monforte. Sí. Y ya digo, en los últimos planes que yo he visto del eje ferroviario del noroeste de España, de los planes de la Unión Europea, junto con el Ministerio de Fomento, figura una conexión a Ferrol. ¿Cómo se va a traducir esa conexión a Ferrol? Pues lo tendremos que ver, pero desde luego el trazado actual, desde luego no es una conexión. No, por eso digo, no podría ser. Entonces ahí es donde tenemos que tener claro, y sobre todo que
que lo que tenemos que tener claro es que Coruña y Ferrol forman una conurbación al final. Claro. Y lo que no parece de recibo es que en una conurbación que tiene pues casi 1 millón de habitantes no haya transporte de cercanías, ¿no? Es que es tremendo, ¿no? Es tremendo, y si a eso le sumamos, claro, el coste del peaje de la autopista, pues doblemente tremendo. Y además, dado que vamos de la mano, tanto La Coruña como Ferrol, y creo que es como debíamos ir siempre de la mano, date cuenta que al estar a media hora, Ferrol, que tiene en este momento, es mucho más barata la vida en Ferrol que la vida en La Coruña tiene muy cara, las casas, las historias, tal. Pues fíjate qué maravilla, podías incluso hasta ser una ciudad dormitorio, venir a vivir aquí y te desplazas por la mañana tranquilamente, porque Ferrol, La Coruña-Vigo está en eso, en media hora. Sí. Entonces y, es que estamos... y al revés, ¿eh? Podríamos traer gente de Coruña a trabajar aquí. Claro, y también claro, con el 4.0 ese. Claro, hombre, ya verías. Eso es lo que vamos, eso es lo que vamos. 4.0 nos lo traen, aquí, claro, vienen aquí y luego se van tranquilamente a la Sí, pero bueno, Coruña. esto que comentas tú ahora, yo esta semana pues tuve que ir por temas de trabajo a ver clientes en Madrid, ¿no? Claro, y hablando del tema del transporte, del tiempo que les llevaba a cada uno de ellos ir desde su casa a trabajar, pues bueno, tengo uno de los clientes decía que este año se había cambiado de casa porque ahora le queda la misma distancia, pero del lado bueno. Entonces, en vez de llevarle 1 hora y media a a trabajar, le va a llevar solo media hora, ¿no? Claro, esto lo cuentan allí como es un gran tal, ¿no? Y aquí decimos, joder, es que media hora, es que la gente pasa yéndose media hora para ir a trabajar en Madrid, vamos, media hora, 1 hora... Pero media hora no es nada. Y no pasa nada, hay gente que está 3 horas viajando, ¿no? Entonces, bueno, facilitar esto pues sería fantástico también para atraer gente hacia aquí, ¿no? ¿Pero eso lo veis posible o lo veis, o estamos remitiéndonos al año 3000, cuando ya no estemos ninguno de los que estamos aquí? No, posible, es que, claro, posible es necesario y prescindible. Claro. Y se va a hacer. Yo estoy convencido de que se va a hacer. La pregunta es, ¿cuándo se va a hacer? ¿Cuándo se va a hacer? Porque, claro, al final, ¿qué es lo que nos sucede en la comarca? Pues que generalmente siempre se anteponen otras prioridades a nuestras infraestructuras. Siempre. Y eso es una realidad. Con lo cual, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues yo creo que lo mismo que hemos hecho con el Centro de Excelencia del Naval, es decir, ir todos de acuerdo. Todos. Y hay ya determinadas cuestiones que no son cuestiones ni de partido, ni de intereses, ni de sindicatos, ni de patronal, ni de partidos de un color o de otro, sino que creo que estamos todos absolutamente de acuerdo. Si estamos todos absolutamente de acuerdo, hagamos un programa de mínimos en el que estemos todos de acuerdo y vayamos todos absolutamente como una única voz para reivindicar ante los gobiernos de un color, los de otro y ante cualquier otra instancia lo que nos corresponde. Exacto. Claro. Y yo creo que esa es la labor que nosotros tenemos ahora por delante, en la que estamos comprometidos y vamos a trabajar para que eso sea así. Bueno, y vosotros ya sabéis que aquí tenéis esto a vuestra disposición siempre que queráis, porque no cabe duda que eso también hace falta para aglutinar las voluntades y para que la gente vaya, incluso hacer, si hacen falta manifestaciones, pues se hacen manifestaciones, pero hay que salir adelante. Sí, además es que es importante que la gente reaccione. Y que la gente conozca la situación real. Estamos muchas veces en una situación en la que el pesimismo al final nos acogota, nos impide... nos acabamos autoconvenciendo de que esto es un desastre y de que no tenemos futuro. Y claro que tenemos futuro en la comarca. Hay futuro, hay posibilidades de hacer cosas, pero para eso necesitamos primero las infraestructuras mínimas. Y esas infraestructuras dependen de decisiones políticas. Y para eso tenemos que ir juntos y que la voz de Ferrolterra sea una voz fuerte y respetada. Completamente, porque además aquí lo que ya sabemos, y es lo que sabemos, y por eso vuelvo yo a lo que decía al principio, como se quieran hacer las cosas se hacen. Hombre, mayor milagro que convertir a Villalba en puerto de mar, pues fijaros. Y entonces eso se hizo porque le dio la gana a Fraga entonces, al Partido Popular entonces, y Álvarez Cascos estaba de ministro de Fomento entonces, o sea, que es ingeniero del camino, sabe perfectamente qué es lo que hace. Y fue cuando se desvió la Transcantábrica, que en vez de venir por donde debería de haber venido, que era por toda la costa, y enlazar con la nuestra, la AP9, que era lo lógico, les importó un pito la lógica. Ellos fueron a lo que les convenía. Le convenía a Manoliño Fraga, seguramente, pues yo qué sé, Villalba había nacido allí, pues tía Amadora, y a lo mejor eso también. Pero vamos, que tú hagas esa desviación cuando además es un caos
porque está cerrada 200 días al año por el tema de arriba de Abadín, que hay niebla permanentemente y que están pensando incluso en hacer una especie de túnel. Venga, hombre, es una broma. Se han gastado miles de millones cuando eso tendría que haber venido por Ribadeo, por Vivero, por Cedeira, por Ortigueira. Ha dejado toda la cornisa cantábrica al albur. Y eso se ha consentido, y lo han consentido los propios alcaldes de la ciudad, de las diferentes localidades que acabo de nombrar, que desgraciadamente eran del PP. Había que estar callados. Por eso digo, a mí me da mucho miedo, porque todo al final, como no deja de ser política, y hacen lo que les da la gana, creo que aquí se debía de juntar todo el mundo e ir todos a por esos objetivos. Sí, es que yo creo, si no, Pepa, que estamos en un momento en el que ya no nos podemos permitir el lujo de hacer política sobre ciertas cuestiones. Entonces, son cuestiones que son estructurales, que son mínimas, necesarias para la comarca y en las que tenemos que estar todos unidos. Además, creo que sustancialmente, por las conversaciones que hemos tenido tanto con los sindicatos como con las distintas fuerzas políticas, el punto de acuerdo es del 95%. Puede haber algún matiz que pueda ser objeto de discusión, pero lo que necesitamos y lo que hay que hacer, todos lo tenemos claro. Lo que tenemos que hacer es ver la forma de que vayamos todos juntos en todo momento y que independientemente de que una administración sea de un color, de otro, que haya cambios de gobierno, que haya lo que tal, que sigamos con nuestra hoja de ruta y sigamos trabajando, porque al final es el futuro de nuestra comarca y es el futuro de nuestras familias. Es todo, que es si la no, vida, es el trabajo, porque si no te tienes que marchar y te tienes que emigrar, y eso es muy importante, y además hay un potencial impresionante, porque es lo que decías tú, si es que tenemos todas las posibilidades para despegar, pero que nos dejen. Porque el problema de Ferrol es que no nos han dejado despegar. Y además esto lo digo, entre otras cosas, porque lo más probable es que en abril tengamos elecciones autonómicas. Porque lo más probable es que se adelanten. Y van a ser en el otoño del año que viene, pero pueden adelantarse. Hoy es el momento de que se retraten. A ver, qué van a hacer unos, qué van a hacer otros, que espabilen. Hombre, mienten mucho, pero bueno, los puedes tener ahí en las estas. ¿Y qué otro tipo de cosas veis que importantes para concienciar a la gente, para que la gente aparte del tema del ferrocarril, aparte de todo esto que hemos estado hablando, ¿qué otra cosa? Por ejemplo, la implantación de las empresas, los polígonos industriales. ¿Es suficiente Río del Pozo? ¿Es necesario Mandiá? ¿Es necesario articular más suelo industrial? ¿Cómo lo veis? Vamos a ver, de momento hay suelo disponible en Río do Pozo. ¿Qué sucede? Hay suelo disponible en determinadas dimensiones de parcelas. Es decir, por ejemplo, si hubiese la posibilidad de instalar una industria, imaginémonos que viniese una fábrica de automóviles, que quisiese instalarse... que se quiere ir de Barcelona. Aquí. Bien. Ahora mismo no tendríamos suelo disponible para una fábrica de esas características, tendríamos que crearlo. Entonces, todo depende un poco de cómo se vaya desarrollando la actividad. Para instalar una empresa de tamaño medio, en el Río do Pozo hay suelo disponible. Pero, por ejemplo, si hay un desarrollo del sector logístico ligado al puerto y tal, puede haber necesidad de generar nuevo suelo. Y sobre todo, como decíamos antes, de que ese suelo esté conectado con el sistema ferroviario nacional. Entonces, claro, no es decir vamos a hacer tal, sino que yo creo que lo que tenemos que hacer es el traje a medida de lo que vayamos necesitando, ¿no? No poner el carro antes de los bueyes, sino necesitamos, según se vaya desarrollando la actividad, ir desarrollando la infraestructura. Es cierto que necesitamos infraestructura para que pueda haber actividad, pero también es cierto que si la pregunta es nuevos polígonos sí o nuevos polígonos no, la respuesta tiene que ser depende. Claro, depende de las características de la actividad que se vaya desarrollando en la zona. Creo que también desde COFER, por ejemplo, están haciendo muchos trabajos de intentar atraer a empresas de fuera, traerlos a la zona, ¿no? Y un poco lo que se hace en estas campañas que hicimos a veces pues, en Madrid, en Barcelona, Gustavo también se va de viaje esta semana también a Sudamérica, ¿no? Pues explicar un poco la potencialidad de poder asentarse en una zona como esta, ¿no? Y al final tenemos un poco de todo.
si conseguimos tener las infraestructuras también acordes al Eso sitio es que que eso es tenemos, fundamental, pues porque al si final no es hay que infraestructuras... al final lo tendríamos todo realmente, ¿no? Tenemos Claro. un buen sitio para vivir, tenemos un sitio que tenemos espacio para crear nuevos polígonos, para implantar empresas más grandes. Es decir, si una empresa llega mañana y quiere montar, pues, como dice él, pues, una empresa de automoción, ¿no? Es que me hacen falta X mil metros cuadrados, ningún problema, tenemos el sitio, vamos a prepararlo y ya está, ¿no? Y ya está, Pero intentar atraer gente, empresas de fuera. Lógicamente tenemos que poner alfombra roja a cualquier inversor que quiera venir a la comarca. Claro. Y también Claro. tenemos que Claro. generar también muchas veces reciprocidad, ¿no? Porque, claro, muchas veces los inversores no solo quieren invertir, sino que quieren invertir y colaborar con empresas locales. Quieren que los empresarios, tanto de la comarca como empresarios españoles de otras, apuesten conjuntamente con ellos para desarrollar proyectos. Y bueno, estamos trabajando en todas esas cuestiones para poder poner a Ferrol en el mapa, ¿no? Que al final es lo importante, porque si tú vas por el mundo adelante y hablas de Ferrol y no saben ni dónde estás, es difícil que nadie vaya a venir aquí a invertir. Sin embargo, si pues junto con nuestras industrias tractoras, pues como hablábamos antes de Navantia y el proyecto de las fragatas F-110, somos capaces de generar interés en el extranjero, no ya solo en el sector naval militar, que yo creo que en ese sector todo el mundo conoce Ferrol y conoce nuestros astilleros, pero sí en otros sectores transversales que a la sazón de los proyectos de Industria 4.0 pueden sumarse, ¿no? a nuestro ecosistema de innovación y nuestro ecosistema de empresas que generan valor añadido. Y yo creo que eso es lo importante y eso es lo imprescindible para nosotros. Y luego yo creo que todo esto tiene un efecto de llamada también. Si tú consigues que alguna empresa grande venga hacia aquí, al final pues se trae pues como si fuera Navantia, que es una empresa tractora de otras empresas, ¿no? Tú eres una empresa grande, te traes aquí y te traerás contigo también muchas empresas auxiliares a ti, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una buena oportunidad que tenemos de... Hombre, y esta empresa que es es la de las baterías, ¿no? La que está en este momento buscando ubicación en España, las Tesla o algo así. Tesla. Está buscando, pero la cuestión era, oye, como si hay que regalarle el polígono entero, es que si hace falta, pues le regala el polígono. Te quiero decir que si son empresas de una envergadura que te va a crear, es como, Claro. por ejemplo, la Citroën ha transformado Vigo. Totalmente. O sea, Vigo sin la Citroën, nada. La Fasa Renault ha transformado Valladolid. La SEAT ha transformado Barcelona y ahora la quieren echar. Qué pena que no nos la mandaran para aquí, porque serían muy bien recibidos. Le hacemos sitio, ¿no? Le hacemos sitio y organizamos nada. Y esa de las baterías también, que está buscando sitios. Yo me imagino que estaréis en contacto con todas esas grandes inversiones para ver si pueden venir aquí. Ojalá tuviésemos más medios para poder realizar muchas más acciones, pero al final, claro, los medios de los que disponemos son limitados. Y el resto de agentes a nivel comarcal tampoco tienen muchos medios, ni los concellos, ni la Diputación, No, ni la por eso Xunta digo. tienen medios específicos para este tipo de labores de promoción económica, ¿no? Entonces, al final, la cuestión es que, como decíamos antes, uno si tiene un producto bueno, no basta con tenerlo, tiene que saber cómo venderlo. Claro que sí. Y nosotros ese producto bueno lo tenemos por las condiciones naturales de nuestra ría y de nuestro entorno, y lo tenemos por la historia industrial que tiene Ferrol, ligado pues a la ilustración, al conocimiento, y todas las personas que tenemos aquí en la comarca con conocimiento, con capacidad de trabajo. Y todo eso lo tenemos, pero tenemos que ser capaces de venderlo. Y para venderlo necesitamos recursos destinados a ese fin. Y bueno, ese es otro de los frentes y caballos de batalla que tenemos y en el que estamos intentando trabajar para conseguir esos recursos. Hay una realidad que es muy importante, por eso son tan importantes las infraestructuras y es tan importante el ferrocarril como ha sido tan importante la autopista. Ferrol, Galicia, ha dejado de ser el Finisterre. Es que ahora es el primus terrae, es decir, es el primer puerto europeo que toca un barco que sale de Nueva York. Es el primer puerto. Por lo tanto, si somos capaces de recibir y de vendernos como ese primer puerto de Europa, y no se tiene que ir a Holanda ni se tiene que ir a... Somos nosotros los primeros. Esa es la idea.
el primus terrae, los primeros en tocar tierra, señores, estamos en Ferrol. Pero claro, necesitamos que nuestras mercancías vayan a todo el resto de Europa. Entonces, y lo mismo, somos los últimos, pero en llegar hasta allí los primeros también. Entonces, la red de comunicaciones para nosotros es básica. Nos han tenido cerrados, porque el 25, al haber tardado la autopista en llegar a Ferrol durante 25 años, ha sido una tragedia para el desarrollo de la ciudad. Entonces, es importantísimo que todos a uno nos pongamos con el tren. Por eso, ¿cuándo organizamos una manifestación? Decir algo, y entonces montamos un algo y nos vamos a Santiago, y que espabilen ahí, ¿eh? O sea, ¿no creéis que sería también necesario? Pues a lo mejor, sin duda, es necesario, sí, por supuesto, pero lo primero que tenemos que hacer es ponernos todos los agentes económicos, políticos y sociales de acuerdo. Mira, de los políticos no me creo nada. Los políticos, yo soy muy escéptica porque estos ya vemos cómo van, a lo que les convenga, y un día dicen una cosa, otro día dicen otra, y normalmente todo la contraria. Entonces, los agentes, hombre, los empresarios, los ciudadanos, porque los ciudadanos es el agente fundamental que tiene que mover las cosas. La ciudad es la que tiene que... Y los sindicatos también, bien, depende, esos también van como depende. Pepa, pero los ciudadanos los políticos son nuestros representantes, entonces les tenemos que exigir que actúen de acuerdo a lo que queremos, yo creo que la mayoría de los ferrolanos. Tan bien exige Ferrol a sus políticos, y tanta conciencia tiene Ferrol, y tanta cultura tiene Ferrol, que no ha hecho que repitiera ni uno solo. Ni uno solo. Aquí no ha repetido un solo alcalde. ¿Por qué? Pues porque, señores, pasan el filtro y hay que espabilar más. Bien, pues... Tenemos una gran ciudadanía, el ferrolano, tela, ¿eh? Como decíamos antes, ya no estamos en tiempos de hacer políticas de determinadas cuestiones. Claro. Entonces tenemos que lograr ese consenso, y ese consenso es el que nos va a permitir avanzar y tener posiciones firmes para reivindicar lo que nos corresponde. Y ahora mismo, ¿qué peticiones tenéis encima de la mesa? A ver, las más urgentes. Cofer va a ver a Alberto Núñez Feijóo, ¿y qué le dice? Hombre, empezando por el ferrocarril, pero no solo por el ferrocarril, sino que necesitamos, ahora mismo tenemos un astillero que tiene ese magnífico proyecto de las fragatas F-110, pero que tiene 2 años en los que no hay carga de trabajo. Eso es un problema grave y es un problema que nosotros tenemos en nuestra agenda como prioritario, porque ya no es solo por el efecto de que vaya a haber subir el índice de desempleo por esta cuestión, sino por el hecho de que vamos a perder talento, porque lógicamente aquella gente que pierda su puesto de trabajo como consecuencia de este parón de 2 años, va a buscarse otro trabajo. Y a lo mejor, cuando empiece el programa de las F-110, estas personas ya no van a estar en Ferrol o no van a estar en disposición de volver a su puesto de trabajo anterior. Con lo cual puede darse el caso de que ni siquiera fuésemos capaces de ejecutar el proyecto de las F-110 por falta de mano de obra, lo cual sería ya el colmo, ¿no? El colmo. Después tenemos amenazas ciertas encima de la mesa, como es el cierre de la central de Endesa de Aspontes. Bien, pero ese tema de sin estar sin trabajo en este momento, ¿habría opción de que pudiera venir algún determinado contrato para paliar estos 2 años? Estos 2 años que además tienen historia, ¿eh? Porque si se han retrasado 2 años las fragatas podían estar en este momento ya cortando chapa y operativas. Si se han retrasado 2 años, ha sido porque se pretendió cambiar el sistema operativo, que en vez de ser el americano con el que se había jugado toda la vida y que era además el sistema que la Marina recomendaba, la Armada recomendaba, se pretendió para favorecer a el amigo Morenés, entonces ministro de Defensa, y para que la empresa en la que él había estado, empresa inglesa, introdujera ese nuevo sistema en vez de los americanos. Y se esperó 2 años y se retuvo el proyecto 2 años. Esa es la realidad. Al final dijeron, no, espérate un momentito, que no, que es que volvemos al americano, que era el que teníamos, pero paramos 2 años. Y eso fue real. Y en este momento se podía estar cortando la chapa. Y bueno, eso se le debe al gobierno de Mariano Rajoy,
desgraciadamente. Esa es la realidad. Independientemente de eso, Pepa, lo cierto es que yo creo que todos los agentes locales veníamos reivindicando que saliese adelante el proyecto de las F-110 desde hace ya bastante tiempo. Hombre, claro, es que era básico para nosotros, pero digo que tuvo un parón y ahora mismo es lo que hablamos estos 2 años que no tenemos carga de trabajo. Bien, ¿hay opción de que pudiéramos tener algún otro barco que hacer mientras tanto? ¿Hay eso? Esa es la idea que había. Bien, hay 2 opciones. Una es construir un AOR, un barco de aprovisionamiento, sí, como el Cantabria, sí, y la otra opción sería construir un BAM. ¿Por qué estas dos opciones? Porque son proyectos ya consolidados y donde ya hay, bueno, está todo el desarrollo de ingeniería y además ya hay experiencia en la construcción de ambos buques en el astillero. Pero el AOR lo han descartado, ¿no? Bueno, a ver, en mi opinión y por la información que yo manejo, parece difícil que se vaya a construir cualquiera de los dos, sí, pero eran las 2 opciones que había encima de la mesa. Bien, llegado a este punto, pues tendremos que plantearnos que Navantia tendrá que redistribuir su carga de trabajo actual de alguna manera. Quiero decir, si las corbetas si que en se el están sur haciendo abajo, que están empecemos ejecutando, pues que empecemos como mínimo aquí a construir algunos bloques o algunas partes o a hacer una aquí. Sí. Pero desde luego el tema es que estos 2 años sin carga de trabajo pueden ser pues, muy complicados. Muy complicados, sí, exactamente. Volvemos al tema que estábamos comentando antes, ¿no? El cierre de Endesa en Aspontes. Es otra cuestión que, desde luego, desde nuestro punto de vista es inaceptable. Es inaceptable primero porque estamos hablando de una transición energética. Y transición, la propia palabra lo dice, sí, no es un periodo en el que se vaya adaptando la situación a la nueva realidad, que es una economía sin carbono, ¿no? O sea, sin derivados del petróleo, combustibles fósiles. Pero, desde luego, el cierre de un día para otro no parece una solución adaptada, ni adaptada a lo que es el sistema energético nacional, ni adaptada, por supuesto, a la situación económica de nuestra comarca. Ni a la inversión que se ha hecho. Y además, cuando claro, 5.000 millones. La central ha hecho 200 millones de euros de inversión para adaptarse a los estándares de contaminación de la Unión Europea. Con lo cual, parece que todo esto pone en evidencia que la central por lo menos debería tener un ciclo de vida todavía para unos años, ¿no? Que nos digan, oiga, mire, dentro de 10 años la central va a cerrar o progresivamente va a ir cerrando, tal, bien, pues tendremos que adaptarnos a la nueva realidad, habrá que adoptar una serie de medidas compensatorias para que se pueda adaptar y buscar alternativas a la central, pero desde luego el cierre tal y como se está haciendo no parece el más adecuado. Además, cuando otros países de la Unión Europea siguen manteniendo centrales Polonia, térmicas. Todos estos. Y además estamos comprando... En este momento China ha dicho que ella multiplica por 10 el número de centrales que cerremos nosotros. O sea, se la funga China. Y mientras a China le dé por ahí... Pepa, pero es que ya no es solo eso, es que estamos comprando energía a Marruecos. Completamente. Que está abriendo centrales térmicas. Entonces, ¿qué sentido tiene que nosotros estemos cerrando para que se abran a 1.500 kilómetros de aquí otra central? Si al final la contaminación el efecto va a ser el mismo. Totalmente. Y yo pregunto, y me encantaría, eso es otra mesa que tenéis que venir a hablar de ello, que a mí me encanta, pero ¿por qué no la energía nuclear? Pero señores, si la tenemos con Francia, que la estamos comprando, pero si es la energía más barata en este momento y la energía que podríamos tener, ¿por qué no la energía nuclear? Y luego hay otra cuestión, y es que desde el punto de vista estratégico nacional tenemos que asegurarnos el suministro. Esa es otra. Y muchas veces estamos dependiendo de países de Argelia, de cuya todo estabilidad todo política tampoco digamos que tenemos una certeza al 100% de que se vaya a mantener. ¿Qué va a pasar si nos encontramos ante una situación de ese tipo? ¿Va a haber que reabrir la central? Si está desmantelada, ¿qué va a pasar? Sí, es que ahí está. Porque una central no se construye de un día para otro. Sí.
Bueno, pues ya estamos llegando al final, ya nos están diciendo que nos tenemos que marchar. Yo es que estaría hablando horas y horas con vosotros, Sí, pero luego, tenéis que volver. Pero otro día. luego, Pepa, si me permites, Sí. hay también otros casos en la comarca, como son otras industrias que están amenazadas precisamente por el tema del precio de la energía, Sí. que también Sí, queremos claro. dejar constancia que es un tema muy preocupante, porque con el precio de la energía que tenemos en España, esas industrias no son competitivas a día de hoy, con lo cual o se remedia de algún modo que el precio de la energía para ese tipo de Sí. industrias pueda tener un estatuto especial, y no solo especial sino efectivo en relación a su productividad, o si no, el futuro de la mayor parte de la industria gallega está Porque en el tiene que aire. cerrar. No Exacto. puede pagar la factura de la es luz. viable. Exacto. Un Y luego marcón, está, eso. por último, el caso de Reganosa, que, como decías antes, ahora mismo pues, ha sido anulada su declaración de impacto ambiental, pero con todos los años que lleva operando Reganosa, no nos podemos permitir en la comarca que una industria estratégica cierre. Lo que pasa es que va a cerrar si cierra Endesa, está clarísimo. O sea, si cierra la planta de Endesa, Reganosa tiene ya el finiquito. Ay, perdón, sí, Reganosa, exacto. Si cierra Endesa, Reganosa se va, porque como tú comprenderás, no vamos a tener aquí una especie de estación de servicio para coger y traer y vender gas. O sea, si no, la razón de ser de Reganosa es Puentes. Bueno, no solo los puentes. O sea, sino yo a que- eso le aboco un mal negocio, sí. Pero desde Una luego, mala cosa. ¿Cuánta gente tiene empleada Reganosa? Pues cerca de 300. ¿Sí? 300 Sí, sí. personas. Pues otro problema. O sea, por eso digo que es que nos están dando por todos lados. ¿eh? Por Por todas eso, partes, entonces, nos quedan por todas partes. todos estos temas para nosotros son prioritarios y están en nuestra agenda. ¿Por qué? Porque en nuestra comarca no nos podemos permitir Ningún lujo. ningún lujo, no nos podemos permitir cerrar empresas, no nos podemos permitir perder más trabajo. Y por eso Además que hablamos- sabemos que nuestra industria depende de decisiones políticas. Y para que los políticos tomen las decisiones pensando en el futuro de Ferrol, vuelvo a decir, tenemos que estar unidos, tenemos que hacer frente común todos. Todos. Pues muchísimas gracias a los tres. Yo os emplazo para dentro de unos mesecitos, porque se nos han quedado muchas cosas en el tintero. De momento se han puesto así encima de la mesa, pero fijaros todo lo que hay que hablar. A ver, de cara a las elecciones, a ver qué nos proponen, qué no nos proponen, a ver cómo van las conversaciones con Endesa, que son muy importantes, a ver qué dice Medio Ambiente, porque es muy importante. El ministro ese de la ministra de la transición esa ecológica, que yo no sé a dónde vamos a... Bueno, no lo sé. En fin, que son muchos temas muy complicados. Os agradezco muchísimo que hayáis estado aquí. Enhorabuena, José. Se lo transmitiré. Se la transmites a tu padre. Enhorabuena. Muchísimas gracias, Pablo. A ti. Tenemos que hablar del 4.0 más también. Cuando quieras. Y bueno, te cuento, Cristóbal, ya sé que siempre puedo contar aquí contigo, que siempre que te A necesitamos vuestra estás. disposición. Muchísimas gracias a los tres y muchísimas gracias a ustedes y hasta el próximo miércoles.